Señores, la introducción del invitado de hoy tiene que ver con una historia que no tiene que ver con él, sino con una época que se vivió. Y nosotros quisiéramos aprovechar para contarles algunas cosas, o que no tuvimos tiempo de verlas, o que no tuvimos tiempo de analizarlas. Ustedes no se encuentran raro que a la muerte de Trujillo habían dos movimientos fuertes, que fue el movimiento revolucionario 14, el movimiento interno de los jóvenes del 14 de junio, la muerte de las Mirabal durante la prisión de sus maridos, y luego el movimiento de la invasión del 14 por Maimón, Constanza y Acero Hondo, y con todo ese cúmulo de cosas entre el 59 y el 60. En el 61 matan a Trujillo. ¿Quién era el que todo el mundo, cuando dicen mataron a Trujillo, antes de que nos digan quiénes, en qué nosotros pensamos? O en un miembro o en unos miembros de los movimientos que habían ocurrido en los últimos 2 años. Pues no, quien mata a Trujillo es Estados Unidos con un grupo de allegados a Trujillo. Ningún izquierdista estaba en ese movimiento, ningún miembro del 14, ningún familiar de las Mirabal, ningún miembro del movimiento revolucionario, ni siquiera ningún sacerdote como O'Reilly y Panal. Eso es raro, ¿verdad? Pero también hay una cosa rara. De ahí se arranca con el 14 de junio. Y usted ve que desde esa época hasta hoy, la izquierda no tiene una representación por sí mismo en ningún organismo de poder. Nunca ha ganado unas elecciones como partido solo, sino aliado. Peña le dio chance, el PLD le dio chance. Nunca. ¿Y por qué un movimiento que el único movimiento que comienza antes de la muerte de Trujillo no crece? Muy sencillo. Durante los 12 años y durante los 10 años, la izquierda se mantuvo dividida todo el tiempo. Y una de las muestras de la división es que cuando Balaguer decide hacer la reforma agraria, cree que es justo que haya movimientos de izquierda que la apoyen. Entonces la UPA, Unión Patriótica, y el PSD los reconocen. Pero lo único que ese partido había hecho, el PSD, eran dos cosas. Número uno, un órgano de difusión que se respetaba por lo que denunciaba. Se llamaba Hablan los Comunistas. Salía los jueves. Y la otra fue que manejaba las becas que la Unión Soviética le daba a los dominicanos en diferentes áreas. En diferentes áreas. Pero tenían una particularidad, que para ir a aplicar, tú no tenías que inscribirte en el Partido Comunista, ni hacer compromiso con ellos. Y eso lo sabían todos los organismos de seguridad del Estado. Para que no se fueran, lo que le decían es, mira, en el río Volga se crea una capa de hielo, y ahí los dominicanos van y el sol la derrite, pero abajo está congelado, te va a ahogar, porque no podían acusarlos. Y tenían otra diferencia, y es que Cuba lo manejaba Juan Bosch y Rusia lo manejaban el PSD, y ahí ellos chocaban, porque lo de Cuba sí era político. Tú, para irte enfermo a Cuba, tú tenías que hablar con el PLD, pero para tú irte a estudiar a Rusia, tú no tenías que hablar con nadie. Iba ahí al Nameriño, te recibían, y tú aplicabas. Esto trajo como consecuencia que cuando terminan los jóvenes dominicanos, o se casan con rusa y vienen para acá, pero se encontraba muy raro
que la mayoría se iban para Nueva York. Y se iban a Nueva York a trabajar. Y le daban visa en Moscú, le daban visa para allá a Nueva York. Y la gente no se explicaba. Pues resulta que esos muchachos no se fueron a traquetear para allá. Ellos no fueron a vender droga para Alto Manhattan. Esos muchachos fueron a trabajar para allá. Y muchos de ellos llegaron lejos. Pasaron 20 años trabajando. Nosotros oímos ahora en esta campaña un personaje que aplica para ser diputado en ultramar, pero con una forma de hacer política muy poco ortodoxa, una guitarra, una canción, y es un fenómeno rarísimo. Y ahora resulta que yo lo conozco y le digo, mira, no te pongas a bregar como peledeísta. Lo encontré en un encuentro con Gonzalo. Y le digo, tú estás bregando y vas a perder. Porque ahí están los Menéndez, los Rubios, los Epayá, todos esos dominicanos que tienen relaciones con... Toda esa gente empezaron a gritar por el voto en el exterior. Digo, caramba, pero ¿y cuántos votos hay en el exterior? 500 y pico de mil. ¿Usted sabe cuánto votaron? Menos de 100,000. Menos de 100,000. Y ahora hay una discusión porque Yomare Polanco alega que él ganó y los otros quieren arrasar y tener todo.